práctica de manejo de reloj para ultrasónico. Los integrantes somos Hernández Ramírez Miguel Ángel, Gómez Urbano Mariana, Martínez Jiménez Israel y Pérez González Sharon Leslie, los cuales conformamos el equipo 3. De esta presentación mostraremos parte por parte cómo se realizó el ejercicio 7.4 para mostrar la distancia a la que se encuentra un objeto en el display de 7 segmentos. Para analizar nuestro módulo principal main, comenzamos diciendo que recibe una señal de reloj y una señal de reset, utilizando un sensor ultrasónico para medir la distancia. El sensor es activado a través de la señal trigger y devuelve la distancia medida a través de la señal eco, que luego es procesada y convertida en un formato numérico en centímetros, almacenándolo en una variable distance, la cual representará la distancia que se muestra en el sentido binario de los LEDs. El sistema también convierte el valor de distancias BCD con el código decimal binario, utilizando los componentes del BC2SS7, que toma el número entero y lo convierte en un vector binario de 28 bits. Los primeros 12 bits del vector, que representan unidades, decenas y centenas, son enviados a través de las instancias del display, que se encarga de mostrar cada dígito en el display de 7 segmentos. De esta manera, el sistema mide la distancia, la convierte en un formato visual y se muestra en el display. En este módulo implementamos un divisor de frecuencia de reloj. Toma una señal de reloj de alta frecuencia, que es el clock, y genera una señal de salida, que es el clock 1, con una frecuencia dividida por un factor determinado por el parámetro genérico, en este caso num, que son 250 millones por defecto. La señal de salida cambia su estado después de contar hasta num ciclos del reloj de entrada. En nuestro módulo, que definimos como BCD2SS7, se convierte un número entero en su equivalente en formato BCD, que es un decimal codificado en binario de hasta 7 dígitos, almacenando cada dígito en bloques de 4 bits dentro de un vector de 28 bits. Este utiliza un proceso para descomponer el número en dígitos, calculando el residuo al dividir por 10 y asignando estos valores a la salida. Este tipo de conversión es útil para controlar dispositivos como las pantallas de 7 segmentos. El código tiene como objetivo controlar un display de 7 segmentos para mostrar dígitos del 0 al 9 a partir de entrada en formato BCD. El código se organiza en una entidad llamada display, que recibe un vector de 4 bits como entrada y genera una salida de 7 bits, donde cada bit corresponde a un segmento del display. Utilizando una estructura WithSelect, se selecciona la salida en función del valor de entrada BCD. Los valores binarios asignados a la salida determinan qué segmentos se encienden o apagan para representar correctamente los dígitos del 0 al 9. Si el valor en BCD no está entre 0 y 9, todos los segmentos del display se apagan, como se indican las instrucciones when other. Este módulo de código describe el controlador de un sensor ultrasónico HCSR04. El sensor mide la distancia basada en la duración de un pulso de eco, que depende de la reflexión de una señal ultrasónica. Para manejar esto, se implementa una máquina de estados finitos que controla el disparo del sensor y la medición del eco, sincronizada con un reloj de 50 MHz. El código se organiza alrededor de una máquina de estados finitos, con dos estados principales: wait state, estado de espera, donde el sistema activa el pulso de disparo trigger para iniciar la medición; edge state, estado en el que se mide el pulso de eco recibido y se calcula la distancia basada en el tiempo que tarda la señal en regresar. En el proceso state machine, si se recibe un reset, el sistema vuelve al estado inicial, wait state. De lo contrario, con cada flanco de subida de reloj se actualiza el estado actual al siguiente. En el proceso echo inputs, la señal echo se sincroniza con el reloj para evitar problemas de tiempos de lectura. Aquí usamos dos señales auxiliares, past echo y sync echo, para registrar el estado anterior y actual de la señal echo. El proceso principal se llama ultrasonic sensor, donde se maneja la lógica de la medición. Wait state se encarga de activar el pulso trigger para iniciar la medición. El sistema cuenta hasta 500 ciclos de reloj
antes de desactivar el trigger y pasar al estado Echo State. Si se detecta un flanco de subida en la señal Echo, significa que el sensor ha enviado la señal ultrasónica, por lo que se reinicia el contador de tiempo. Si se detecta un flanco de bajada, se finaliza la medición y se calcula la distancia. El contador sigue incrementándose para medir el tiempo que dura el pulso eco. Si el tiempo excede un límite, la máquina de estados vuelve al estado de espera. Finalmente, el código convierte el tiempo medido en una distancia basada en el número de ciclos de reloj que toma la señal en volver. El valor final de la distancia se almacena en la salida distance. El valor de centímetros se incrementa cada vez que el contador de tiempo alcanza su límite y finalmente se actualiza distance out.